Marlon Santi, presidente de la CONAIE, le doy los buenos días, la bienvenida a este programa. ¿Se declaran en asamblea permanente durante cuánto tiempo para que empiecen a salir a las carreteras como han anunciado? Buenos días, gracias. Nos hemos declarado en asamblea permanente desde el momento que fueron detenidos los hermanos líderes de la Federación Shuar. Esto va a ir con una convocatoria a nivel nacional, no solo el movimiento indígena, todas las organizaciones sociales. Hoy día tenemos una reunión para afinar agendas comunes a nivel nacional. En algunas comunidades, en algunas bases de la CONFENIAI, y hay reacción y nosotros pedimos la gordura del gobierno y de la justicia para la liberación de los compañeros que están detenidos y de los 189 dirigentes a nivel nacional que estamos con procesos graves de sabotaje y terrorismo. Ustedes sostienen que Pepe Acacho, Pedro Machián y Fidel Caniras, que en este momento están presos aquí en el penal García Moreno, no tienen una justificación o una razón para ser acusados de sabotaje y terrorismo. Estaban participando de una protesta. ¿Cómo defender este punto? A ver, la CONAIE convocó a una gran movilización nacional en contra de la ley de aguas, en contra de la ley de minería, en contra de las propuestas que se estaban imponiendo desde el régimen en la Asamblea Nacional. Y esa convocatoria obedecieron todas las bases. Aquí no se puede hablar de sabotaje porque cuando murió Bosco Bisún, el gobierno llama al movimiento indígena a sentar a un diálogo. Y de esos diálogos, la ruptura se da cuando el gobierno ya no da más apertura, ya no da inclusión al movimiento indígena dentro de las propuestas que nosotros enmarcamos en la Asamblea Nacional. Pero entonces estaríamos con estos cargos todos los dirigentes que nos movilizamos a nivel nacional. Entonces esto es ilegal. No han podido probar jurídicamente sabotaje y terrorismo. Ahora le dan el cargo de homicidio que tampoco está, que no lo han podido probar a los tres compañeros. A ver, pero en ese punto quisiera detenerme. Hay un informe de una perito francesa que manifestó que Bosco Bisuma murió por el impacto de un perdigón, de un arma que utilizan los indígenas, no la policía. Pero el peritaje que hizo la francesa no dice que Pepe Acacho o los dos compañeros que están fueron los actores materiales del asesinato. Sabemos que la policía estaba armada, y eso no hay que mentirlo al país, la policía estaba armada. Hay un proceso... Y los indígenas también. Y los indígenas también estaban armados con lanzas. Tenemos toda la documentación. Pero los peritajes no dicen que Pepe Acacho y los dos dirigentes dispararon. O sea, no hay una investigación real. Aquí, por supuestos, se están deteniendo a dirigentes indígenas. En este sentido, ¿ustedes estarían dispuestos a someterse quizá a un proceso más justo, más ajustado a la realidad? Nosotros estamos pidiendo a la justicia una investigación de fondo sobre la muerte de Bosco Bisuma, porque también hay órdenes de desalojo desde el régimen, desde la estructura de los ministerios para desalojar, y hay un choque allí. Entonces aquí hay corresponsables, responsables también desde el Estado ecuatoriano, y en este gobierno ha habido... Por supuesto, el problema de fondo es que murió Bosco Bisuma. Es que murió y también y que hay que saber bajo las órdenes quién lo mató. ¿Quién lo mató? Si la bala salió de los indígenas, claro, pues habría que aclarárselo, o si salió de la policía con un arma de perdigón también hay que aclararlo. En este momento consideran que la investigación está confusa. Está confusa y no hay datos reales, hay supuestos nomás y no hay una investigación técnica científica que compruebe que los compañeros Shuar son los responsables. Ustedes han sostenido que hay una motivación política detrás de todas estas detenciones, sobre todo después de saber que Pepe Acacho era hasta hace pocos días presidente de la FISH, y ahora que ya no lo es en el momento en el que lo detienen. Es una cuestión política, pero más vinculado a una alianza con las mineras. Pepe Acacho y los dirigentes shuaras han estado opuestos a la actividad minera, a la ley de minería. Ahora quieren callar porque las nacionalidades se estamos oponiendo a esta actividad extractiva. En el caso de las organizaciones sociales, la CONAIE, la representación de la CONAIE tienen el mismo cargo de sabotaje y terrorismo, que nos preocupa a nosotros, que en algún momento compañero Delfín o yo estaríamos teniendo la misma suerte de Pepe Acacho. Es decir, aquí también la protesta es en el sentido de que la protesta callejera, la protesta popular, la protesta del pueblo está mezclándose en este momento con un delito de sabotaje y terrorismo. Así es. Ya no se podría hablar ahora el derecho a la resistencia, el derecho a poder opinar distinto al presidente, porque todo quien opina o quien resiste a una imposición gubernamental va a ser sancionado y va a ser
satanizado la protesta social. Ahora, en ese sentido, el presidente de la República y ahora el vicepresidente Lenín Moreno lo dijo ayer que no están de acuerdo con la protesta violenta en las calles. Tal vez hay que agotar otras instancias. ¿Ustedes ven esa posibilidad de poder agotar otras instancias y dejar de salir a las calles, cerrar las carreteras, que también es algo que creo que está agotando a la población ecuatoriana? Entonces, ¿cuál sería el otro mecanismo? Quedarnos callados y obedecer toda la imposición del gobierno. ¿Diálogo? ¿No hay una oportunidad de dialogar? Los diálogos han sido fracasos. Los diálogos han sido fracasos porque el gobierno no ha entendido el diálogo real, no quiere un diálogo formal, no quiere la interpretación de un diálogo pacífico, no. Aquí quieren imponer. Y los ciudadanos ecuatorianos no vamos a callarnos. Estamos en un país democrático donde que la protesta se debe dar en el marco del pacifismo, pero tampoco vamos a obedecer que el gobierno imponga las cosas en el Ecuador. Ahora, todas estas detenciones y pues las decisiones que ha tomado el gobierno, ustedes los consideran una flagrante violación contra todos sus derechos. La próxima semana han anunciado una reunión con Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, que viene acá al Ecuador, y han denunciado también que demandarán internacionalmente todos estos hechos en contra de los dirigentes indígenas. Así es, nosotros ya estamos preparando la demanda en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, porque no podemos aceptar en un Ecuador democrático que 189 dirigentes seamos tratados como terroristas. Estamos pidiendo un espacio para hablar con Ban Ki-moon y darle el informe real de por qué hay la persecución en el Ecuador de los dirigentes sociales, y creo que eso es nuestro deber como dirigentes. Vamos a llevar a todos los procesos legales y que se demuestre que en el Ecuador la única cosa que hacemos defender es nuestros derechos, que el Ecuador sea justo, un Ecuador plurinacional, un Ecuador que respete la dimensión de la pluralidad. Mi compañera Liz Valareso tiene una pregunta. Liz. Muchísimas gracias, Janet. Señor Santi, buenos días. Ustedes en el inicio de este proceso, de este gobierno encaminado a una revolución ciudadana, fueron partícipes del mismo. Ahora se declaran oposición e incluso han calificado a este gobierno como de represora. ¿Ustedes consideran que hay tal represión en contra del movimiento indígena? A ver, nosotros apostamos el verdadero cambio en el Ecuador, pero no apostamos a que el gobierno cambie el timón y que vaya a obedecer a otra realidad, a otros intereses que no son de los ciudadanos ecuatorianos o que no son intereses del movimiento indígena. ¿Y entonces a qué intereses obedece? El gobierno, tenemos datos, intereses de las transnacionales. Aquí la minería está presente en el Ecuador. La ley de minería no se hizo con el pueblo, se hizo con empresas mineras. Eso no vamos a aceptarlo, porque nosotros queremos que nuestros pueblos, que nuestras nacionalidades vivan en paz, en tranquilidad en sus territorios. Pero señor Santi, hemos visto que han habido algunos sucesos que han afectado al movimiento indígena desde el punto de vista de ustedes, y ha habido cierta división en el mismo movimiento. Hay quienes están respaldando al gobierno y quienes están ya en una oposición y aceptando las órdenes que dan sus bases. ¿Qué va a pasar en este caso ahora que van a presentar esta queja a la Comisión Interamericana, que han anunciado esta protesta? ¿Sigue el movimiento fragmentado o esta vez hay la unión total del movimiento indígena? A ver, tenemos que aclarar que el gobierno ha intervenido en la organización. No tenemos que negar que hay indígenas que están trabajando en el gobierno. Entonces los indígenas que están en el gobierno, nosotros en un país democrático no vamos a impedir que estén ahí, que sigan trabajando, pero los indígenas o las nacionalidades y pueblos que pensamos en el verdadero cambio, vamos a hacer este proceso. La CONAIE está unida con las 3 regiones, las bases están unidas y quizás en el futuro tengamos un resultado real de nuestras demandas. Gracias, Liz. El problema de fondo aquí es que se está confundiendo una protesta social que fue violenta, en la que hubo una persona que lamentablemente murió, con el delito de sabotaje y terrorismo. Y hay una nota aquí que estaba leyendo en El Universo que me llamó mucho la atención. Le preguntaron al embajador de Ecuador en Colombia si consideraba a las FARC como terroristas, y dijo que no, que el Ecuador no considera a las FARC como terroristas, pero a los grupos indígenas en este momento sí. Ese es el meollo y el problema. Nosotros no conocemos el terrorismo en el Ecuador. Los indígenas siempre hemos planteado alternativas al Ecuador, pero ahora considerar a los líderes indígenas terroristas, saboteadores, creo que hay una confusión grande en la nación. A los verdaderos que deberían considerarse como la FARC, como el sicariato, todos ellos a diario salen, entran de la cárcel, salen. Creo que allí tenemos que decir a la nación que nosotros vamos a seguir luchando por el bienestar de nuestra gente.
Y las protestas, ¿hasta dónde llegarán? Digamos, ahorita estamos en asamblea permanente. Si Pedro Acacho y los otros 2 líderes no son liberados, igual los otros 189 indígenas que están procesados, no se les libera de este delito de sabotaje y terrorismo, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos 2 acciones. La parte legal, que va a consistir ir hasta las últimas, hasta los últimos bosquejos de la justicia. Creemos en la justicia, pero no en los jueces que están allí, porque el gobierno ha atrapado a los jueces. También una demanda internacional, y a la par irá combinado con las movilizaciones, que va a ser pacífico. Nosotros vamos a convocar hasta el 15 de este mes a una movilización en la ciudad de Quito que se va a llamar Marcha por la Liberación y la Democracia en el País. Vamos a llamar a todos los sectores sociales que creemos que en las calles vamos a dar nuestras voces. Todo esto va a ser pacífico. Descartamos hasta segunda orden que vamos a paralizar el país, vamos a descartar esto, pero el Congreso de la CONAIE, que va a ser el 11, 12, 13 de marzo, definirá el proceso de la movilización nacional, pero hasta eso vamos a estar en las calles protestando en las instituciones gubernamentales y visitando a los encarcelados en la cárcel aquí de Penal García Moreno. Muchísimas gracias, señor Marlon Santi, por estar esta mañana. Aquí seguiremos de cerca la evolución de este anuncio y de estos hechos.